Panistas salen de urgencia a dar conferencia de prensa en contra del plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum y reporteros los hacen pedazos. Y es que acaba de salir Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional, a dar una conferencia de prensa urgente, dicen ellos, porque recordemos que este plan B se votará ahora en la Cámara de Senadores y no en la Cámara de Diputados como la reforma electoral. Y ante el miedo de esta nueva estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta conferencia también estuvieron presentes los coordinadores del PAN en el Congreso, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores, y Elías Lisha, coordinador de los diputados, quienes llegaron con la intención de fijar postura, criticar la reforma y marcar distancia frente a la propuesta de la 4T, pero lo que no esperaban es que los reporteros les dieran la vuelta por completo, porque lejos de ser una conferencia cómoda, controlada y con reporteros preparados o prepagados como ya acostumbran los panistas, terminó convirtiéndose en un completo infierno, con momentos incómodos, tensos y hasta exhibitorios, porque llegaron reporteros de verdad con cuestionamientos directos, preguntas incómodas, señalamientos puntuales, y comenzaron a subir de tono cada vez más, y poco a poco la presión se fue concentrando especialmente sobre su dirigente Jorge Romero, quien empezó a verse acorralado ante los cuestionamientos, y la situación llegó a tal punto que tuvieron que intervenir Ricardo Anaya y Elías Lisha para salir a defenderlo, intentando contener el momento y recomponer el mensaje del líder panista frente a los medios de comunicación. Y lo que parecía una simple conferencia de prensa terminó convirtiéndose en un episodio que refleja el momento que vive la oposición frente a esta nueva reforma electoral. Vamos a ver lo que pasó. He visto que se han concentrado en el tema de la revocación de mandato. Yo quisiera preguntarles si no les parece razonable, por ejemplo... ¿Podrían subir? No sé qué, perdón. Espérame, no he terminado. Veo que se han concentrado en el tema de la revocación. Yo quisiera preguntarles si no les parece razonable, por ejemplo, los otros 3 artículos constitucionales que se modifican, que es uno, para reducir el número de regidores en los ayuntamientos; 2, el tema de los congresos locales, reducirles también el presupuesto, al Senado el 15%, y 3, el ponerle tope a los salarios. ¿No les parece razonable eso? Sí, querido don Francisco. Mire, me voy a apoyar en una parte en el coordinador Lisha, pero le menciono. Nunca el PAN ha estado en contra de medidas de austeridad cuando es auténtica. O sea, si en verdad lo que se pretende es una austeridad, evitar privilegios, adelante. Lo hemos dicho desde hace años en Acción Nacional. Adelante. Lo que vemos es que a Morena le gusta redactar sin observar. Se ha llegado a tal nivel de incongruencia con las regidurías, en un ejemplo que les habrá de explicar el coordinador Lisha, que pareciera que ya no saben ni lo que escriben, si es que lo que se pretende son políticas de austeridad. En general, el PAN con esas políticas siempre va a estar a favor, pero no somos tan tontos como para aceptar en la generalidad una iniciativa que de fondo es perniciosa por 2 o 3 puntos en los que coincidamos. Entendemos nuestro papel y también, como lo hemos dicho, a Morena no le interesa oír nuestra voz, no le interesa nuestra voz. Entonces deducimos que tampoco le interesan nuestros votos. Y qué bueno que no le interesen porque no los tendrá. Coordinador Lisha. Muchas gracias. A ver, nosotros hemos acompañado todas las iniciativas que han representado cualquier ahorro en beneficio de la política pública y de la gente. Lo cierto es que ni siquiera necesitaban esta reforma. Mira, el Congreso más caro del país tiene mayoría de Morena. La inmensa mayoría de esos tienen mayoría de Morena. Si realmente lo quisieran, ya lo hubieran solucionado con las iniciativas en sus propios congresos. Ahora, el problema de los regidores es que está sucediendo exactamente lo contrario a lo que dicen que ponen en la reforma, porque ponen una base de 7 regidores más presidente municipal más síndico, es decir, 9 integrantes de cabildo como mínimo y máximo de 17. La inmensa mayoría de municipios en este país tiene mucho menos que eso, pero también están aumentando a los que ya tenían menos. Doy un ejemplo muy concreto, el caso Yucatán.
solo hay un municipio de 106 en Yucatán que supera la cifra de 17, que es Mérida, que tiene 19 regidores. Consecuencia, se reducirían 2. Pero existen 77 de 106 que tienen menos de 9 integrantes. Se estarían en Yucatán, muy concretamente, creando 221 regidurías nuevas, adicionales. Pues es que ¿cuál ahorro? En promedio se estaría, entre comillas, ahorrando alrededor de 1 millón de pesos anuales, pero se estaría gastando alrededor de 28 millones de pesos anuales. Pues es que es una locura. Como el caso de Yucatán, por lo menos hemos comprobado que hay 16 estados del país, es decir, la mitad, que tienen en los hechos cabildos con menos de esos integrantes. Y existen 21 estados que están facultados para tenerlos. Pues es que no están atendiendo la realidad. Es una reforma que desde la Ciudad de México, desde el centralismo, cree conocer el país, pero demuestra que lo ignora. No es verdad que tendría ahorros, tendría muchos más gastos, y esto lo tienen que corregir, y es evidente que no quieren abordar los temas principales, y es que en los ayuntamientos, como en los congresos y gobiernos estatales, sigue la influencia del crimen organizado. Por lo que dice, no se escucha. Bueno. Perdón, nada más complementando, para que quede así en una frasecita clara. La austeridad entendida por la 4T. Vamos a cancelar 2 regidores, pero vamos a tener que crear 221 más. La austeridad entendida por la 4T. Gracias, querido Francisco. A ver, es que no entendí el razonamiento. Sobre esto mismo, un segundo, tomen nada nota más, de un dato. Es que no entendí. Se supone que se van a limitar a un máximo de 7 y a un... En fin. Pusieron un techo, pero Yo supongo que los que están ahora, por ejemplo, Monterrey, que tiene tantos regidores, creo que son 50 y tantos, pues se van a limitar a 15, ¿no? Entonces, no entendí el razonamiento de que me... mira, la torpeza de la gente que trabaja con la presidenta está de veras para que los corran. ¿Qué dice la propuesta del 115 constitucional? Dice que los ayuntamientos tendrán una sindicatura, obviamente alguien que ocupe la presidencia, y lo leo textualmente, de 7 hasta 15 regidurías, mínimo 7, máximo 15. ¿Saben cuántos municipios hay en todo el país con más de 15 regidores? 56 municipios. Ahora, ¿saben cuántos municipios hay en el país con menos de 7? Es decir, a los que de acuerdo a su torpeza habría que agregarles regidores, 1089. Entonces, en 56 municipios quitas un par de regidores. Nada más que en 1089 municipios tendrías que agregar regidores. Y claro, ellos van a agregar un transitorio, pero el transitorio también está redactado con las patas y solo hace referencia de aquí a la próxima elección. Entonces, es una torpeza la de la gente que trabaja con la presidenta, de veras está para que los corran hoy mismo. Entonces, la cifra que da de ahorro la presidenta también está hecha con las patas, 4,000 millones de pesos. ¿Qué dijo? Que si la cifra de ahorro está hecha con las patas. Pues es que mira, yo antes de pasar a la siguiente pregunta lo decíamos. Morena, en su afán de su lucha narrativa, que es la única lucha que da, una lucha ideologizante, una lucha narrativa, no lucha contra el crimen organizado, no lucha porque haya medicinas, no lucha por un sistema de salud, solo lucha por su narrativa. Y ni esa cuida. O sea, nosotros entendemos la macrocarga laboral que debe tener la presidenta, pero que no tenga un asesor, uno que le explique esto. Ahora resulta que sumar costo es austeridad, porque alguien no le pudo explicar esto. Solo para salvar su narrativa, por cierto, de que van a lograr un plan B
que en una de esas, según declaraciones, digo, no es porque uno esté amarrando navajas, ¿no? Pero que en una de esas, por declaraciones en la mañana, pues esta, a lo mejor ni esta tampoco sale. La que se suponía que iba a ser una iniciativa de reconciliación, a lo mejor acaba siendo el round 2. Karen Ballesteros, de Canal 11. Gracias. Precisamente una de las propuestas del Plan B es que los dirigentes de todos los partidos políticos transparenten sus remuneraciones, sus salarios, sus prestaciones. ¿Tú estarías dispuesto a transparentar? Es que esa es otra torpeza, lo digo con todo cariño. A ver, aquí están dos expresidentes del partido. Ya son públicos nuestros ingresos. O sea, hoy te metes tú a la página del PAN, desde el año 2000 que el PAN hizo legal la transparencia, está en nuestro portal público. O sea, la respuesta es un contundente y absoluto sí. Y no solamente de las dirigencias, pues de todo el partido en general, insisto, eso ya existe, eso no es una novedad. Es como cuando dijeron que en el Plan B se prohíbe el uso de recursos ilícitos para las campañas. Ah, magnífico, eso también ya existía en la ley. Son reiterativas, narrativas para quedar bien, que insisto, lo que refleja es mucha torpeza. Karen. Entonces el PAN, para dejarlo claro, estaría dispuesto a transparentar tanto desde la dirigencia como todas las operaciones que realiza el partido. Nuevamente, sí, querida Karen. Ok, lo pregunto porque también hay inconsistencias en los informes del portal de transparencia sobre cuál es tu salario mensual. De acuerdo con el último informe, se indicaba que era de 120,000 pesos y 6 meses antes era de 187,000. Te lo pregunto porque pues sabemos que los recursos de los partidos provienen en gran parte de recursos públicos. Entonces, ¿nos podrías aclarar cuál es tu salario mensual? Es poco menos de 120,000 pesos. Lo digo así, tal cual. Es mi único ingreso. Y bueno, estoy tratando de desquitarlo todos los días aquí contigo en esta rueda. 120,000 brutos, netos. Poquito menos. ¿Qué opinas de que justo se ponga este tope de que nadie más pueda ganar más que la presidenta? Muy bien, muy bueno. También es algo que ya existe en la ley y estamos a favor. A ver, con políticas distintas de austeridad real que combatan privilegios, siempre Acción Nacional va a estar a favor. La respuesta es muy categórica, se plantea como se plantea la pregunta, siempre Acción Nacional va a estar a favor de cancelar privilegios y a favor de la transparencia. Gracias. Gracias a ti, Karen. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias. Una para Ricardo y una para ti, Jorge. Con la anterior reforma se castigaban 30 y tantos escaños y tal vez se justificaría un recorte al Senado. Ahora se propone un recorte de 15%. ¿Se justifica? Y una para Jorge. Tu gira de la semana pasada por Monterrey, Jorge, fue muy sugestiva. ¿Estás pensando en arrebatarle al PRI a Adrián de la Garza para llevarlo tú como candidato? Empezamos por nada. Primero, Ricardo. Para que piense mejor la respuesta. Nosotros queremos ser muy claros, Mayolo. O sea, ¿dónde está el problema de esta reforma y dónde no está el problema? El problema está en que no resuelve los dos problemas que sí tiene la democracia mexicana. Uno, no resuelve el problema del dinero del narco en las campañas y en las elecciones. Dos, no resuelve el problema de la vulgar sobrerepresentación de un partido que saca el 54% y se queda con el 72% de las curules. Ese es el problema central. Segundo, como lo dijo el presidente del partido, pues si el pueblo quita, que sea el pueblo el que ponga, y no como está la farsa, en donde si se le revoca el mandato a la presidenta, van a ser los legisladores de Morena los que decidan quién se queda con la presidencia de México. Todo lo demás o son torpezas vulgares, como haber eliminado la paridad en los ayuntamientos, así estaba la Constitución y la quitaron, o torpezas matemáticas, como creer que van a ahorrar porque en 56 municipios van a reducir regidores, pero en 1089 municipios van a tener que aumentar los regidores. Dicho eso,
Para nosotros que se reduzcan los gastos en el Senado, bienvenida la propuesta. Estamos a favor de la austeridad y estamos de acuerdo en que todos nos apretemos el cinturón. Muy bien, pues les agradecemos mucho, no es cierto, mi querido Mayolo. A ver, hermano, mira, lo dije allá y lo reitero aquí. Adrián de la Garza es un alcalde de Monterrey, un buen alcalde de Monterrey, que llegó por varias siglas, entre unas las del PAN. Ergo, nosotros no estamos discutiendo nada con nadie. Es un alcalde emanado también de la gente que le quiso dar su confianza al PAN, al Partido Acción Nacional. Por eso cuando yo viajo a alguna entidad y existe algún alcalde o gobernadora emanada de nuestras siglas, tengo eventos en los horarios que la ley lo permite con ellos, porque nos sentimos orgullosos de su trabajo y de su gestión. Ya vendrán los tiempos electorales, pero nosotros lo hemos dejado muy claro. El PAN le va a apostar al PAN, el PAN le va a apostar al PAN. Eso no significa que entre en guerra con nadie. Desde la oposición el PAN va a llevar orgullosamente las siglas del PAN para competirle, lo dejamos claro, a Morena. A Morena es al que le va a competir el PAN, con todo, con toda su energía. Con nadie más el PAN se va a pelear, ni por siglas, ni por candidatos. Al final en el PAN estamos listos para escuchar a la gente. ¿Cuáles son los liderazgos que quiere la gente en cada entidad? Y si esos liderazgos quieren hacerlo bajo nuestras siglas, esos habrán de ser nuestros candidatos y nuestras candidatas en Monterrey, en Mérida, en Tijuana, en Tampico, en Cuernavaca y en todos los lugares de este país. Querido Mayolo. Gracias. 3 preguntas más. Rafael Ramírez, El Sol de México. Jorge, Elías, Ricardo, senadoras, senadores, preguntarles en concreto qué partes les preocupa del Plan B. ¿Les preocupa que la presidenta pueda estar en la boleta? No. Y preguntarte también, ¿en qué consiste la propuesta que tiene el PAN en materia político-electoral para combatir esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y bueno, pues si ustedes estarían pensando en impugnar jurídicamente este Plan B, ya que pues como son leyes secundarias, bueno, en este caso no, pero las leyes secundarias que vayan a emanar de esto, pues pudieran ser más perniciosas. ¿Ustedes ya están armando un entramado jurídico para este propósito? Te respondo la primera y la tercera, hermano, y me voy a apoyar en Elías Lisha para la segunda. Mira, como lo decía, no nos preocupa que Claudia Sheinbaum, la presidenta, esté en la boleta en el 2027. A ver, no lo decimos por soberbia, de verdad. No lo decimos con arrogancia. No. A ver, es que sinceramente, lo estoy diciendo sin sarcasmo, lo estoy diciendo con toda solemnidad, no nos preocupa. Creemos que el mismo hecho de que ellos sean los que dejen el margen 27 o 28 es para dos cosas. Uno, para ver cómo reaccionamos en la oposición. Si creían que desde la oposición o desde el PAN, nuestra reacción habrá de ser, por favor no lo hagan porque va a ser un hecatombe para nosotros. No creemos eso. Esa no es nuestra reacción. Al contrario, insisto, creemos que les puede ser profundamente contraproducente. Y segundo, si me preguntas a mí, yo creo que no se van a animar, aún pasada esta reforma, si es que pasa, a lanzarla para el 27. Porque ellos saben lo mismo que nosotros. Ellos miden lo mismo que nosotros. Y nosotros hemos medido cómo han sido 17 puntos los que ha caído la aprobación de la presidenta. Le deseamos todo el bien a ella, a todos los seres humanos que aquí estamos. Le deseamos bien, pero esa es la realidad. Cada vez más gente despierta respecto a la farsa de disque transformación que le ofrecieron a este país. Sí, insisto, si quiere medirlo, no un día en donde solo van sus 2 o 3 amiguitos organizados a votar, como fue hace 3 años, no. Si quiere someter eso, el día en que todo el país vamos a salir a votar, pues que lo mida. Allá ella, te aseguro que sus asesores, que no son precisamente muy brillantes como acabamos de mencionar, le van a decir, anímese presidenta, anímese. Ándele, le decimos lo mismo, anímese presidente.
No vemos un escenario todavía de impugnación del plan B porque nosotros creemos que es probable que no pase esta reforma tampoco. Querido Elías. Gracias, presidente. Miren, desde el origen de la revocación nosotros advertimos que por la consecuencia de la revocación misma, hasta el momento se trata de una simulación y de una farsa. ¿Qué es lo que dice el artículo 84 constitucional? Que si falta por cualquier asunto, por cualquier circunstancia, la presidencia de la República, es el Congreso de la Unión quien pone al siguiente presidente o presidenta. Ahora sí que, como se dice coloquialmente, no nos vayan a dar gato por liebre, o para ponerlo en términos más reales, no nos vayan a dar a Andy por Claudia. Nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. La gente tiene que tomar el control de sus propias decisiones. Y si quieren una revocación de a de veras, un ejercicio serio de voluntad popular, si el pueblo pone y el pueblo quita, entonces si el pueblo quita, es el pueblo quien tiene que poner. Si el pueblo saca a alguien de la presidencia, no solo está reprobando a esa persona, sino a su gobierno y a su partido. Y nosotros estamos convencidos de que la consecuencia tiene que ser inmediatamente se convoca a elecciones y es la gente con el voto popular, con el voto libre, en un proceso extraordinario que se decida quién debe determinar esa presidencia. Así sí, la revocación sería de a de veras, pero no para ahí. No podemos pensar solamente en la presidencia de la República. Las y los gobernadores tienen que estar sujetos al mismo procedimiento que de origen los contiene y que no le saquen. Y veamos qué pasa en Baja California, y veamos qué pasa en Sinaloa, y veamos qué pasa en Tabasco, a ver si de verdad se quieren someter a la voluntad popular, porque estamos clarísimos de que en muchos de esos estados, si el pacto con el crimen organizado no se acaba por la voluntad del gobernante, sí se acaba porque la gente los va a echar. Ahí está nuestra propuesta, la hemos presentado ya formalmente el día de hoy. Tanto las y los senadores como el grupo parlamentario en Cámara de Diputados debatamos en serio y que el ejercicio de revocación sea una herramienta que le sirva a la gente para quitar a malos gobernantes y no para quitar a uno y que nos pongan a otro, que puede ser peor, como el hijo de ya saben quién. Penúltima pregunta, Juan Pablo Narcia, N+. Dirigente, legisladores. Perdón, solamente complementando en menos de un minuto. Hoy en la Constitución existe el supuesto de que si la revocación de mandato fuera a favor, hoy lo decide el Congreso de la Unión, no la gente. O sea, y además con mayoría simple. Entonces, imagínate ese supuesto. Ahora, y con esto concluyo para pasar a la siguiente pregunta, muy agradecidos de las mismas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la diferencia entre lo bonito de redactar algo en un papel, todo poético, suena todo democrático, y lo que pasa en la realidad. Nada más no se nos olvide lo que fue un ensayo de revocación de mandato en Oaxaca. Nada más no se nos olvide qué pasó en Oaxaca. Hasta los de su partido fueron los que más denunciaron una supuesta revocación de mandato en Oaxaca, en donde votaron en algunos municipios más personas de las que viven en ese municipio. En fin, el afán, insisto, de la 4T. Perdón. Cerramos esta ronda de preguntas con Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes a todas y a todos, ya los agarré cansados, pero es muy breve. Mi Leti. Un poquito, ¿verdad? Solamente le quiero preguntar, empezó esta conferencia diciendo que pues esta vez no les han tomado en cuenta para la construcción de una reforma electoral, de Estado, política, como le quiera llamar el oficialismo. Y le quiero preguntar si no hay algo de autocrítica en el PAN, y le voy a decir por qué. En otros tiempos el PAN podía tener 3 o 4 legisladores y se sentaba en una mesa política con el PRI, que en aquel tiempo era sumamente dominante. Y las voces, fueran 3 o 4 panistas, eran escuchadas. Y mucha de la evolución democrática de este país descansa en esas ideas
de los viejos panistas, 3, 4, 5 panistas, que se sentaban y lograban acuerdos con un prismo más hegemónico de lo que es hoy el Morena. Y entonces mi pregunta es, si no hay un problema también en su dirigencia, con todo respeto se lo digo. No, por favor. Porque pues en esta ocasión el PAN son mucho más de 3, mucho más de 4 legisladores y no fueron tomados en cuenta para nada. O sea, no hay operación política en el PAN para que puedan dialogar directamente con Morena. Yo sé, por ejemplo, aquí está el coordinador Lisha, tienen muy buenas relaciones con Ricardo Monreal, yo lo sé y es público. ¿Qué no hay una manera de que ustedes le diga a Ricardo Monreal, oye, siéntense a hablar con nosotros? Ricardo Anaya tiene aquí también muy buena relación ahora con Ignacio Mier. Es obligación de todos, no vienen a pelearse. Tienen muy buena relación. Pero, por ejemplo, van a condenar al Senado a una inanición presupuestal durante 4 años. Y yo no veo que nadie salga a defender al Senado de la República como una institución de Estado que requiere los recursos necesarios para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay un punto de reflexión y de autocrítica en el PAN que les diga que quizás está por ahí, en medio de esas expectativas que tienen de ganar todo y que no les preocupe que la presidenta esté en la boleta, que hayan cometido ustedes algún error al respecto. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti, Leti. Mira, a ver, primero te contesto, autocrítica total, absoluta. Me duele contradecirte en una idea que acabas de plasmar y que te agradezco muchísimo que hagas la pregunta. A ver, nosotros entendemos perfectamente que este país se tiene que construir con un diálogo. Se caigan como se caigan las partes. O sea, yo lo he dicho en otros espacios, a los parlamentarios se les paga por hablar, es nuestra obligación hacer. Pero si la impresión es que no existe diálogo porque lo ha cancelado el PAN, es una impresión completamente errónea. Lo digo yo también con todo cariño. Mira, este gobierno se autoproclama el segundo piso, es decir, hubo un primero, desde hace 7 años. Ahí me tocó estar en el Congreso de la Unión. ¿No tienes idea de cuántas fueron las veces que se intentó el diálogo, Leti? Esta dirigencia cuando empezó, incluso con eso empezó, diciendo más allá de las diferencias, pues por México estamos ofreciendo un diálogo por el país. ¿Y cuál fue la respuesta de la 4T? Azotarnos la puerta en la cara. No ha sido soberbia del PAN, nunca la será. Es más, aprovecho este espacio para decir, el PAN en cualquier tema siempre estará abierto al diálogo. Pero ¿qué se hace cuando quien lleva la mano, cuando quien trae la mano, no le interesa el diálogo? Perdón, el diálogo está cancelado en México por Morena, no por el PAN. Entonces, ¿qué espera el oficialismo? ¿Que nos quedemos callados, que no digamos nada? A ver, yo insisto, un genio le dijo al anterior presidente y a la actual, oye, no gobiernes para todos, hay más lucro electoral en cancelar a la otra mitad. Entonces gobierna solo para una mitad. Esa es la tragedia de la 4T. De todas las que podemos catalogar, a mi juicio esa es la principal. Claro que hay autocrítica en Acción Nacional, claro que hay rescates de personas en lo individual, y no voy a decir sus nombres, pero claro que ha habido incluso personas de Morena que señalan a mí en lo personal el decir, vamos a ver si esto se puede procesar. No me refiero a esto, me refiero a 7 años que llevamos en donde al final les dicen, no se pudo. Con ustedes nunca se va a querer hablar. Eso es la 4T. El PAN hoy reitera su disposición de diálogo cuando la 4T quiera y no vemos que quiera. Muchas gracias, mi querida Leti. Bueno, pues les agradecemos mucho a todas y todos por su tiempo. Y bueno, pues así termina este episodio con una oposición que salió a fijar postura, pero que terminó contra las cuerdas frente a los cuestionamientos y con una coalición en el poder que después de días de tensión cerró filas en torno al plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy el mensaje es claro, mientras unos intentan frenar la reforma, otros ya están alineados para sacarla adelante, y en medio de todo esto hay algo que no se puede ignorar,
aclarar, la batalla por la reforma electoral apenas comienza, porque recordemos que este plan B apenas se empezará a discutir y llegarán muchas leyes secundarias para complementarlo, y no se quedará solo en una iniciativa más, porque es el rumbo político del país y el escenario hacia las próximas elecciones del 2027. Así que esto no termina aquí, esto apenas se está calentando. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.